Sí, en el sentido de seguir esta charla así como algo ameno, ¿no? Y como de contestación y seguir las ideas. Fíjate que es lo que yo también había preparado para el tema, es algo muy similar. No tanto, pues mi trabajo no es así como lo aplicado como lo que ustedes realizan, pero pues en lo que coincidimos es en la formación y en el fundamento teórico de lo que nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces, había preparado una situación así como muy similar a lo que manejas al final, eh, sobre el uso de la palabra mente como esta parte ignorante, no necesariamente de ignorancia, sino a veces como un hueco formativo, porque también si te pones a pensar, ¿quién, quién te puede clarificar esa imagen de lo que es la mente si tradicionalmente vemos que no se aborda con respeto tanto las teorías, los autores, el elemento experimental, o sea, casi siempre platicamos de los autores como si fueran elementos mínimos o los conceptos como si fueran elementos mínimos para poder hablar de psicología. Entonces, por ahí va mi intervención, a clarificar, digo, no se puede clarificar este concepto de cognición, eso es algo que hay que detallar desde ahorita, pero tampoco es de que estemos hablando de algo muy ambiguo. Y para eso iba mi intervención. Yo lo que quiero hablar es esta confusión entre, o este empalme de términos que se utilizan entre mente y cognición. Lejos de ponernos así muy técnicos con la charla, sí veo que existe como una relación muy directa a considerar que los psicólogos, pues para empezar, los representamos en un área directa a un consultorio, ¿no? Casi representamos el lugar de trabajo ahí. Y creo que eso condiciona mucho de lo que consideramos que un psicólogo puede hacer. O sea, me he topado casos de incluso personas que trabajan en áreas laborales y aún así identifican que su labor es dar psicoterapia en áreas laborales, Ujú. no en los procesos de la organización, ni en los puestos de trabajo, ni en la captación. Y creo que mucho de eso involucra pues esta nube, ¿no? Que es el concepto de mente desde un problema formativo. Desde mi formación les puedo contar, pues es una historia muy similar a la de Luis, en el sentido de que pues mi formación es como psicólogo humanista, inicié así, pero pues cuando tú empiezas a ver cómo trabajan las otras disciplinas, ni siquiera la psicología, yo entendía la psicología humanista como pues la psicología triunfante, ¿no? Tengo este problema, siempre lo digo en clases, a considerar que a veces la psicología la enseñan de una manera cronológica, ¿no? Como si cada enfoque fuera superando al anterior, lo cual me parece algo muy absurdo, ¿no? Y no podemos ni siquiera, siempre lo he pensado, ¿no? No podemos ni siquiera dimensionar que hay psicólogos actuales, contemporáneos, porque pensamos que todo terminó en el humanismo de los 80s. Entonces, la mayoría, me he topado muchos psicólogos regionales que hasta Rogers es lo que consideran, o Rollo May, etcétera, consideran que es lo más actual y me parece muy lastimoso, muy lastimoso. Y ni siquiera los libros de Rogers, los duros, ¿no? Son el proceso de convertirse en persona y el grupo encuentro, ¿no? Y la terapia centrada en el cliente, los libros que leen. Y no son los libros duros, o sea, los libros duros de Rogers son la teoría de personalidad que él escribió. Es un libro inleíble, ¿no? Muy difícil de leer. Pero este caminar por enfoques, pues yo lo encontré en filosofía, ¿no? Y prácticamente mi despertar de, de hacerle las preguntas a la ciencia o a las teorías científicas que debes. Y la primera es la evidencia. Y esa es una de las preguntas que le haces una pregunta a un psicólogo y lo quiebras. Digo, un psicólogo en el sentido de estos fundamentos, ¿no? Esta formación, ¿no? Le preguntas sobre la efectividad, le preguntas sobre la evidencia, le preguntas sobre los experimentos que sustentan esos trasfondos de las técnicas, etcétera, y se quedan, no, pues así, ¿no? Cuando yo termino la carrera, me llevo una imagen muy extraña de pensar que
lo que me habían transmitido las personas que me formaron es que el mejor psicólogo es aquel que sabe muchas técnicas. O sea, que entre más técnicas sepas, pues mejor psicólogo eres. Y lo que menos se preocuparon por formar y que a la fecha veo es que mantengas un enfoque en el que te fundamentes. Entonces, las preguntas que le tienes que hacer a la ciencia, independientemente de qué ciencia sea, es sobre la evidencia, sobre la confiabilidad, ¿no? Y sobre la veracidad o la validez, más bien la validez de lo que propone. Y si tú te pones a revisar el trabajo de psicólogos o de teóricos, pues vas encontrando que pues, queda un hueco muy grande, ¿no? Queda un hueco muy grande. Y bueno, afortunadamente, toda esta unión, yo siempre siento que estudié solamente una carrera por mi interés mixto, ¿no? En la filosofía de la psicología y de la mente. Pues prácticamente mis intereses en filosofía fueron esos, tratar de pulir todas estas ideas que no vi durante la carrera y que son necesarias para profundizar. Y que también, hay que decirlo, y muchos están aquí escuchándonos, no es suficiente la licenciatura para pulir esto. O sea, eso también es una idea que hay que dejar bien clara, ¿no? No terminas de formarte en la licenciatura, ¿no? O sea, es absurdo decirles, fíjense que yo ya terminé completo, o ya conocí a alguien que ya completó su formación, ¿no? O sea, queda en el aire la formación, pero la licenciatura te debe dar ese primer escalón que va condicionando mucho de tus decisiones de los siguientes escalones que vas a hacer. No estoy diciendo que todos tengan que estudiar un posgrado o una especialidad, ¿no? Pero la licenciatura sí limita mucho a considerar qué es lo que puedes hacer, ¿no? ¿Qué herramientas puedes tener? Si esas tres preguntas las extendemos, que les hacemos a la ciencia, la extendemos a la psicología, vamos a encontrar un hoyo negro, un agujero negro entre lo que es la mente, ¿no? Pensamos, hay tres cosas que quiero soltar a la mesa. Bueno, la primera era la de las preguntas, pero hay otra cosa que quiero dejar en la mesa que es que el dar por hecho que el concepto de mente ya está contestado o está superado me parece algo peligroso, ¿no? Lo he escuchado en algunos psicólogos más con enfoques contextuales o conductistas, o bueno, neoconductistas, porque conductistas ya no hay, neoconductistas, ¿no? O sea, es esta idea que les digo que las teorías siguen avanzando, ¿no? Siguen encontrando fundamentos, se siguen consolidando. Bueno, he escuchado que algunos enfoques, el mismo filósofo Mario Bunge lo llegaba a decir, ¿no? Que el problema de la mente ya es algo que debemos de darle la vuelta a la hoja. Cuando nosotros revisamos y nos damos cuenta que el problema de la mente no es un objeto como tal, o sea, es un concepto nuclear de la psicología, sí, pero debemos de tener una afirmación, una contestación a ello. Es decir, a veces vemos que la psicología pasa como por estas etapas de, bueno, los filósofos estudiaban la mente y luego llegaron los psicólogos, porque pues, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Esta idea. Y pues bueno, ya llegaron los científicos y contestaron lo que era la mente, ¿no? Si llevamos esta misma idea a otras áreas como la física, la química, no sé, preguntándole a un físico qué es la energía, se van a deshacer en un bar, ¿no? Por esa pregunta. O no van a dejar de contestar cosas. No quiere decir que los físicos no sepan qué es la energía, sino más bien la dificultad de definir un concepto tan abstracto como energía, pues los lleva a tener diferentes enfoques. Y lo mismo pasa con la mente. La mente es un concepto ambiguo, no en el sentido de que no se pueda dar una definición como tal, sino más bien que encontramos propuestas teóricas ante ello. Y suponiendo, por ejemplo, enfoques humanistas, pues tendríamos esta teorización de lo que es mente a través de la experiencia o la introspección como único fenómeno. Eso es lo peligroso. Ese es el punto que ahorita Luis también comentaba y que es muy peligroso solamente quedarnos con la introspección. Siempre he considerado que la historia de la psicología nos ha demostrado una cosa, ¿no? A los psicólogos, que es que no podemos, que la introspección es como
como esta frase de Nietzsche, ¿no? Que si te asomas al abismo, el abismo te está viendo a ti, ¿no? Es igual, ¿no? O sea, la introspección es este elemento que ha, no sé, enamorado a todos los psicólogos y se han perdido tratando de meterse ahí. Mesmer, ¿no? Me imagino a Mesmer, a Freud, a todos los que han intentado de alguna manera hacer más concreto lo que entendemos por experiencia o por introspección. Y bueno, ¿no? Los resultados no son nada buenos. Ahora, por otro lado, el término de cognición, pues también se vuelve también, muy difícil, muy complicado de vincularse. Creo que todos están relacionados con la idea de, bueno, ¿qué es la cognición? Ah, pues es este esquema o este paradigma entre input, procesamiento, output, ¿no? Y es esta también crítica que también no creo que esté bien considerada al conductismo, de que el conductismo pues era este vacío de procesamiento, ¿no? Digo, si revisamos teorías, vamos a encontrar elementos de lo que consideran mente. Entonces, eso es lo importante de rescatar de los abordajes teóricos. ¿Qué están considerando como mente? Porque no nos podemos quedar, les digo, con un elemento nada más de esa franja. Y les digo, el concepto de cognición pues llega también a ser muy problemático, porque no solamente es esta idea de los 50 del input, procesamiento, output, o esta analogía mal llevada a la computadora, ¿no? Es que el cerebro es una computadora, lo cual es terrible decir eso, ¿no? No lo digan, porque pues no lo es, sino más bien es tomar como supuesto la idea de computador, que es diferente a decir que es una computadora. Entonces, o sea, a veces trasladamos la analogía como si fuera un elemento real. Entonces, la cognición y la mente, pues son dos entidades o dos conceptos, pues, que hay que revisarlos desde cómo podemos, o sea, las dos preguntas filosóficas que podemos hacerle a cualquier cosa es, ¿cómo podemos detallar lo que es esa cosa? ¿Y cómo podemos conocerla? ¿Sí? O sea, es la pregunta ontológica y la pregunta epistemológica. ¿Cómo podemos conocerla y cómo podemos saber qué es? Entonces, la mente, entre las miles de respuestas que se han dado en la historia, la mente llega a aterrizarse con estos enfoques cognitivos. O sea, la mejor postura que ahorita tenemos en ciencia en cuanto a lo que es la mente es esta perspectiva cognitiva de ella, que repito, no se queda nada más en el input, procesamiento, output, sino ya ahorita pues existe una multiplicidad de teorías que involucran ello, ¿no? Involucran cómo se empieza a mapear. Por lo tanto, pues no podemos decir que la cognición, sabemos lo que es, ¿sí? La mente, pues es un concepto nuclear y necesitamos definirlo, necesitamos tomar una postura. Por lo cual, esta idea de que como psicólogo puedo usar técnicas conductistas y luego técnicas humanistas y luego técnicas transpersonales, o sea, pues no funciona de esa manera, ¿no? Porque no tienes un mismo fundamento de lo que es el concepto de mente, por así decirlo, ¿no? Es un elemento metafísico que cada teoría científica necesita, ¿no? O sea, como el concepto que les decía ahorita de energía. Total, para no ser tan técnico en este punto, ¿cuál es la mejor, eh, ¿cuál es la mejor pregunta que podemos hacer para qué es la cognición? Porque si preguntamos qué es la cognición, no vamos a tener una respuesta como tal. Lo que vamos a tener es un montón de teóricos que teorizan sobre la cognición. Entonces, mejor vamos a una pregunta que sí podemos aterrizar desde la ciencia, ¿qué es un procesamiento cognitivo? Eso sí podríamos nosotros aterrizarlo más claro. Y bueno, hay un paper, una publicación, un artículo científico de Tim Bain, que a mí me parece la mejor explicación de lo que es la cognición, o lo más claro, pues, de lo que tratan las ciencias cognitivas. Para empezar, podríamos decir que la cognición es un elemento transdisciplinario, ¿no? Para empezar desde ahí. Y ahí ya nos empiezan a lo mejor a molestar algunas cosas, ¿no? Pensamos que la cognición es un elemento totalmente psicológico, un fenómeno totalmente psicológico, lo cual pues les digo, necesitamos de otras disciplinas, ¿no? El famoso hexágono de las ciencias cognitivas, o las 6 disciplinas que pudieran entrar a estudiar las ciencias cognitivas, la inteligencia artificial, la antropología, la lingüística,
la psicología, la filosofía, y me falta ahí alguna que me reprueba el profe Subiate por no decirla, ¿no? Pero en el hexágono de disciplinas aparece en eso, ¿no? Es un objeto transdisciplinario, ¿ok? Entre todas las disciplinas, pues hay elementos de lo cual se consolidan, ¿no? Y el otro apartado es que este proceso cognitivo, o sea, requiere ciencias, abordajes de diferentes ciencias, porque cada ciencia propone abordajes metodológicos. Entonces, habrá elementos metodológicos en diferentes ciencias, ¿no? O sea, por eso encontramos psicología cognitiva, antropología cognitiva, la propia inteligencia artificial ya es un enfoque cognitivo por definición. Así vamos en la lingüística, ¿no? El lenguaje como un proceso informático, etcétera. Pues vamos encontrando elementos de ello, ¿no? Ahora, otro elemento, otro brazo que sale del proceso cognitivo es en quienes operan. Y por lo menos tenemos tres objetos de agencia o tres objetos en los que ocurren estos procesos cognitivos. Son los humanos, los animales no humanos y los robots o llegan a ser inteligencias artificiales. Entonces, es muy difícil como rebatir que la cognición no tiene una operatividad, o sea, que no explica cosas. Y cuando tenemos incluso estos elementos que están siendo evidencia de ello, ¿no? Siempre que alguien, que conozco a algún entusiasta de algún enfoque teórico, no porque sea un psicólogo cognitivo con el que más presente afinidad, ¿no? O sea, yo no siento que las teorías científicas son, perdón, los enfoques científicos son equipos de fútbol, ¿no? No es que estés defendiendo uno y le tires al otro, pero la verdad es que yo siempre he dicho que dejen trabajar al psicólogo, ¿no? Con el enfoque que sea, pero el chiste es ver el trabajo como el resultado de ello, ¿no? O sea, no es de que le vayas a las Chivas o a la América y ya por eso este es mejor que el otro, ¿no? Desconfíen de las personas que hablen así de los enfoques, porque no están comprendiendo las facultades de su ciencia, ¿no? Entonces, siempre debato esta idea de, bueno, ok, ¿cómo podemos conocer la cognición? Pues hay muchísimos elementos que nos dan pistas de ellos. En cuanto a la psicología, pues son, ahí Eddie está comentando, sí, estoy de acuerdo, Eddie. Hay varios puntos que hay que denotar para resaltar estas cualidades cognitivas, que es, pues, ¿qué evidencia tenemos sobre ello? Bueno, mucho de la interpretación sobre la cognición proviene de la cultura misma, ¿no? De una interacción social, de la evidencia neurológica, ¿no? Las neurociencias dan un aporte mayor del lenguaje, como lo decía ahorita, con la cultura, y bueno, los procesos psicológicos, incluso lo que habíamos dicho bueno, lo que Luis había dicho de esta visión del conductismo, pues también alimenta esta parte, ¿no? Total, siempre, y bueno, de las tres preguntas, ya para cerrar, ahorita hago como la síntesis, pero de las tres preguntas que tenemos que hacerle a la ciencia o a cualquier científico, ¿sí? Que les decía al inicio, se las podemos hacer a la teoría cognitiva. Y lo que vamos a encontrar son 4 premios Nobel con puras teorías cognitivas. Claro, no son en psicología porque no existe un Nobel de psicología, aunque hay psicólogos que han ganado el premio Nobel por ello, ¿no? Hemos visto neurocientíficos que han ganado el Nobel, entre ellas 2 mujeres. Hemos visto economistas que son psicólogos. Daniel Kahneman es psicólogo de formación y gana el de economía. Y obviamente el meollo de la cognición es preguntarnos qué estamos entendiendo por cognición. Y ahí es donde está el debate rico, ¿no? El debate teórico rico, sabroso. Pues bueno, unos dirán que es la representación. Sí, también hay estos teóricos cognitivos que dicen la experiencia, o sea, la introspección también la podemos estudiar cognitivamente. Yo no estoy tan ahí a fin de ello, pero pues va, ¿no? Tienen ahí sus investigaciones interesantísimas, ¿no? Otros dicen, pues, esas teorías racionales, ¿no? De que la cognición, pues, es una traslapa cuestiones lógicas de cómo nosotros enmarcamos esto, ¿no? Y en psicoterapia vemos a Beck con estos enfoques racionalistas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos encontrando como un abanico de recursos que tiene la teoría y que al final de cuentas, cuando le preguntas a un científico qué es lo que explica, te da pruebas de lo que explica, ¿no? Te da evidencia de lo que puede explicar.
Entonces, por eso estos enfoques cognitivos son muy robustos en la actualidad. O sea, no quiere decir que sean irrefutables, claro que no. Sería anticientífico decir eso. Pero son muy debatibles, desde luego, muchos de ellos. Pero cuando vemos lo robusto que es, que incluso podemos nosotros modelar las conexiones neurológicas o que se pueden incluso inspirar máquinas con los funcionamientos psicológicos, porque siempre pensamos que las computadoras son esta entidad superior, ¿no? Al cerebro, pero es al revés. El cerebro es la inspiración de las máquinas, ¿no? O sea, la analogía es la computadora, no es el cerebro, como casi siempre lo dicen, con esa frase que les decía al inicio, ¿no? Total, el resumen de todo esto es, si nosotros nos centramos a preguntarles a los enfoques psicológicos las 3 preguntas que les dije al inicio, que le tenemos que hacer a cualquier científico, muchos se van de hocico. O sea, esa es la reacción. Se van a quedar con elementos a la mitad, ¿no? Y si no es por la psicología que le llaman basada en evidencia, a mí me parece terrible el nombre, no sé qué piensan ustedes, le vamos a decir psicología y ya, ¿no? La que sí es científica y ya, porque es como, me parece como que hay que pedir permiso, ¿no? Así de, oye, esta sí tiene evidencia, ¿no? Y hay otros que no tienen evidencia. No, pues eso es a la fregada, o sea, no están haciendo el trabajo de un científico, ¿no? Me parece el nombre muy, muy triste, pues, como si, es como cuando te miden la temperatura en la mano. O sea, pues alguien triunfó, ¿no? Un idiota triunfó, o sea, no, no, no. ¿Hay psicología o no hay psicología? Punto, ¿no? O sea, es parte de la psicología o no. Y es me enamora mucho esa anécdota de Karl Popper, cuando estudia psicoanálisis adleriano y voltea a ver lo que está haciendo la teoría de la relatividad de Einstein. Y dicen, ¿por qué el psicoanálisis adleriano no hace las mismas cosas que la relatividad de Einstein? O sea, no, si tú ves cómo actúa el científico, el físico, no actúan así los psicólogos. Entonces, ese compromiso con la explicación, con la fundamentación, y con la evidencia, la construcción de evidencia, pues no la vemos desafortunadamente en mucha de la formación de los psicólogos, ni siquiera digo regionalmente. Cada vez que conozco anécdotas de compañeros, así como Luis, que andan ahí estudiando de más, y me doy cuenta que siguen apareciendo estos tipos de enfoques a nivel internacional, ¿no? Así que vemos eso también en otros países, pues bueno, es de llamar la atención. Y bueno, esto no es ¿cómo se dice? Un discurso en pro de la teoría cognitiva, sino lo que encuentro es esta distinción entre mente y cognición, pues es prácticamente que la mente es un objeto de estudio de la filosofía, de la cual los psicólogos no tienen que voltearlo a ver como un problema superado. Requieren dentro de sus teorías o dentro de sus enfoques teóricos una postura ante las múltiples referencias de lo que es la mente, ¿no? Como pregunta filosófica. Y del otro lado, la cognición, pues es un tipo de respuesta que compromete muchísima del abordaje y de la evidencia, el fundamento que se tiene con ello, ¿no? Entonces, es por eso que no hay que confundir los canales y tampoco seguir esta pauta de, bueno, me adscribo a la teoría que me parece la que va a ganar la pelea, ¿no? Y le voy al que gana. No, o sea, la verdad es que no va por ese sentido, sino más bien lo que tienen que hacer, como estudiantes o nosotros como maestros y deseosos de investigar, pues es ver para dónde van nuestros propósitos con nuestros enfoques teóricos, ¿no? No hacer esta ensalada terrible que nos topamos todo el tiempo, ¿no? Porque la misma mezcla de enfoques tiene una contradicción implícita, porque hay posturas incompatibles con lo que consideran